Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición que en este caso es una segunda sesión de trabajo con miembros de la directiva de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, pero esta vez para hablar acerca de la... y me quedo así pensando y lo hago a propósito, independencia de Centroamérica y de Nicaragua, que es lo que el 14 de septiembre, recordamos, ocurrió en 1821. Hubo una asamblea en Ciudad Guatemala, una reunión en Ciudad Guatemala, en donde se dice, antes que, o ante el clamor popular, nosotros vamos a hacer, y hablan de la independencia, ¿no? Por ahí comienza más o menos la llamada acta de independencia, que al final de cuentas es casi una carta de consulta, un acta de consulta sobre qué es lo que debe hacer la región centroamericana, que hay que recordar es una región administrativa de la corona española en ese momento, es decir, y así es tratada como la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Y por eso es que Guatemala tiene la importancia que tiene. Usted corríjame si voy mal, ¿verdad? Pero por ahí voy viendo yo las cosas. ¿Qué es lo que hay para que se reúnan el 15 de septiembre en Ciudad Guatemala? ¿Cuál es el contexto de esta región para que ocurra esa reunión? Antes de septiembre, del 15 de septiembre, el proceso de la independencia ya había comenzado ampliamente. El Salvador, primero El Salvador, en el 11, después León, hay sublevaciones, en el 11 también, diciembre del 11, sublevaciones populares. 10 años antes. Sí. Granada, 11 y 12, es el más importante, porque fue un movimiento insurgente, como se le decía, contra España. Pero en un contexto, es decir, fue el único movimiento en Centroamérica que se enfrentaron las fuerzas reales con las fuerzas de populares dirigidas por los criollos, el 21 de abril de 1802. En Granada. En Granada. Ahí está un obelisco en la plaza, recordando eso. Ese obelisco se construyó en el centenario de la independencia en 1921. Ahí están los nombres de los que participaron. Bueno, entonces, los protagonistas de esos movimientos eran criollos, hijos de españoles que tenían el poder económico, pero no el político. Entonces querían el poder político. Pero la situación propiciaba todo eso, porque desde la invasión napoleónica a España en 1808 ya no había rey. Hay una canción de entonces que decía: te lo dije, Fernandito, no te fueras a Bayona, que el infame Napoleón te quitaba la corona. Entonces hay una crisis, no hay rey. Entonces los criollos interpretan: no hay rey, ¿dónde recae la autoridad? Recae en los cabildos, en los ayuntamientos, en las alcaldías. Entonces, en Granada comienza destituyendo a los empleados españoles, en todas las esferas. Ahí comienza la cosa. Ahora bien, el movimiento, eso en Nicaragua, pero en Guatemala, en diciembre de 1813, está la Conjuración de Belén, que es un intento de rebelión armada en el convento de Belén, donde está Tomás Ruiz, nicaragüense, y grupo de militares de baja graduación, profesionales, abogados, médicos, etcétera, que son criollos, pero que siguen una línea distinta de la oficial, de la españolista, de los que proclaman el 15 de septiembre. Son criollos que quieren hacer independencia con cambio. ¿Cómo?
con reforma agraria, en términos liberales, y son discípulos de Morelos, el cura mestizo de México. ¿Ves? Pero un leonés los denuncia, Pudenciano de la Llana, los capturan y los meten presos 6 años. A los otros, a los de Granada, nada menos que hay 16 condenados a muerte, porque hubo un pacto, pero no respetaron el pacto los españoles. 9 a presidio perpetuo y 133 a presidio temporal. Los enviaron a Cádiz con grillos, por Honduras, y varios murieron. Varios murieron en España, en Cádiz. El padre Soto y 3, 4 más. Bueno, ahí están presos 2 parientes, Cerda y Argüello, que se pelean y después van a protagonizar una guerra civil entre los dos. Entonces, los que proclaman la independencia el 15 de septiembre en Guatemala son las mismas autoridades españolas. Gabino Gaínza, que era como jefe después de la independencia, y se alía con los criollos, que son españolistas, que son terratenientes, comerciantes, el marqués de Ximena, etc. Y cuando se reúnen el 15, el 95% estaban a favor de la independencia. 10, pues tal vez un Casado, el cura y algún otro, pero era para proclamar la independencia. Pero el verdadero problema no lo señalan. El verdadero problema era que esa proclamación, que era necesaria porque todo el continente estaba en efervescencia y en proclamación, dependía de México. Porque en México, que la independencia se había iniciado con el grito de Dolores, estaba un imperio de Iturbide que proclamaba, que quería proclamar rey a un descendiente del rey de España. Entonces era una independencia conservadora, volver a España. Entonces, ese es algo que yo he escuchado ya varias veces, que al final de cuentas la independencia es independizarse de la autoridad que está en España, que al final de cuentas es napoleónica, para poder seguir siendo súbdito de la corona de Fernando. Sí. Sí. Entonces, es producto de México la proclamación. ¿Por qué? Porque Chiapas, que pertenecía al reino de Guatemala, ya se había anexado al imperio de Iturbide. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, lo que en el fondo se discutió el 15 de septiembre es si la independencia se hacía con o sin anexión. ¿Ves? Entonces, los conservadores, tanto españoles como criollos españolistas, optaron por querían no anexionarse. A ver, querían ser de anexión. Claro, sí. Y los que no estaban ahí, que eran criollos liberales, se aliaron a la plebe e hicieron manifestación popular y llegaron a presionar, ¿ves?, para insistir en la proclamación sin anexión, o sea, la proclamación absoluta. Pero esa proclamación absoluta del 15 de septiembre solo duró 5 meses, porque en enero del 22 ya las autoridades de Guatemala se pasaron a la anexión, se anexionaron a México. Entonces vino una guerra civil entre republicanos y anexionistas, y en esa lucha interviene, representando al pueblo, Cleto Ordóñez, nuestro primer líder popular. Ok, pero aquí ya hablamos ya no de españoles, estamos hablando ya de criollos. Sí. Que son los que se van a la guerra civil. No. Sí, de criollo. Son criollos los que se van a la guerra. Son criollos, sí, claro. Porque al final de cuentas aquí lo que hay es, y usted lo decía, son dueños del poder económico, estos criollos, y quieren tener el poder político que tienen los españoles. Que tenían los españoles. Porque pues, a los españoles hasta se les pagó el pasaje para irse. Sí. Ok. ¿Y en qué consisten estos pensamientos liberales y conservadores
porque no estamos hablando de liberalismo basado en la Revolución Francesa. No es exactamente de ese liberalismo buscando ya, digamos, no corona sino república. Sí. Estamos hablando de otra cosa. Sí. Estamos hablando de república, que el 23 de junio del 24 entró en función. Sí. Con la Constitución Federal de Centroamérica y formando la federación. ¿Ves? Triunfaron, al final se triunfó. ¿Ves? Ahora bien, es decir, cuando desaparece Fernando VII, los españoles también reaccionan. Y la monarquía absolutista de los Borbones desaparece. Y se refugian los españoles en Cádiz. Y ahí luchan. Y hay una batalla de Bailén contra los franceses. Y optan por una monarquía constitucionalista, parlamentaria, que es lo que gobierna España todavía. Una monarquía parlamentaria. ¿Ves? Las Cortes de Cádiz, que son liberales, eliminan la Inquisición, hacen libertad, mucha libertad, y aquí influyen. Después desaparece, después vuelve, recupera Fernando VII y vuelve otra vez y ya se enreda toda la cosa. Okay. Pero para nosotros, digamos en la región centroamericana y en Nicaragua en particular, es decir, los hechos de España, los hechos de México son fundamentales para lo que está ocurriendo o para el sentimiento que ya 10 años antes de 1821 ha venido explotando en algunos lugares. Sí. Pero solo en las élites. Ahí solo intervienen las élites. No intervienen indígenas ni pueblos. Y clase media, que curas, grabaciones de baja grabación, curas, abogados, políticos, que son pensantes, que tienen pensamiento. Porque los criollos conservadores, pues, son comerciantes, ¿no? Quieren la libertad de comercio solamente para ellos. Y especialmente dejar de pagar impuestos a la corona. El pensador más grande de todo, bueno, está Barrundia y Pedro Molina, ambos guatemaltecos, es don Pedro Molina, es el gran ideólogo, y Valle, también sabio, más grande sabio. Entonces ellos tienen una lucha ideológica en los periódicos, ¿no? El editor constitucional y el no sé qué. Entonces ahí está el pensamiento fundiéndose. Pero mira la tragedia de don Pedro Molina. Pedro Molina dejó un libro que se llama El Loco, extraordinario. Don Pedro Molina estuvo en Granada de médico, era médico del batallón de Fijo, vivió 8 años en Granada. Entonces don Pedro fue embajador de la Federación ante los Estados Unidos, etcétera, un prócer extraordinario. Entonces él tiene un hijo. Y la encarnación de los ideales de don Pedro es Morazán. ¿Ves? Y Morazán, que lo manda a llamar los ticos, derrota a un dictador, se impone, los ticos lo matan, pero antes que lo matan, hay un hijo de don Pedro Molina en las filas de Morazán. ¿Ves? Pero comete unos atropellos, viola a unas mujeres, etc. Y Morazán lo manda a fusilar. Y don Pedro llega a Costa Rica, a Morazán, y se la arrodilla y le pide por la vida de su hijo. Y Morazán no se la concede. Entonces, es decir, si el ideal físico, real, histórico del pensamiento de don Pedro es Morazán, que atacó a la iglesia y eliminó esto, el gran liberal, mata a su hijo, entonces hay que ver la frustración de todo los conflictos que había en esos momentos. La federación termina en el 38 y cada país tiene sigue independiente, pero antes ha tenido una nueva constitución, porque hay una constitución federal del 24, pero al mismo tiempo hay otras constituciones del 25 de cada país. Que la del 24 al final de cuentas es la verdadera independencia. Sí, la del 23, la que ya se organiza en entidad política. Sí. Pero ¿cómo comienza la federación? Sin dinero. Entonces hay un préstamo a Inglaterra para pagar los empleados y para pagar el ejército. Y esa deuda inglesa que comienza la vida política de Centroamérica en 1824
se terminó de pagar hasta 1942. La famosa deuda inglesa, con la cual se inició Centroamérica a vivir. ¿La pagó Centroamérica o país por país? O? Todos los países. Era por cuota. Okay. Era por cuota. Porque había un ejército centroamericano y cada país, cada estado tenía que tener una cantidad de soldados para el ejército. Y además de su propio ejército. Y además elecciones cada 2 años con otra constitución. Entonces era un enredo. Sí. Ahora, todo esto es un asunto de cúpula, al final de cuentas, porque sí hay un asunto de cúpula y el verdadero sentir, es decir, los indios no contaban, para empezar no contaban, es decir, la opinión de un indio era menos que nada. Bueno, hasta cierto momento, hasta cierto momento. Hasta cierto momento. Ahora, ¿quién derrota el gran proyecto de Morazán de la unidad centroamericana? Morazán muere, lo mata en Costa Rica. Pero en el exilio, es decir, ya está derrotado. Él viene de Panamá y lo mandan a llamar. Él ya había sido derrotado. ¿Por quién? Por los indios. Los indios de Carrera. Rafael Carrera era un militar, apoyado por miles de indios. Porque los liberales atacaron a los indios, las propiedades de los indios. Entonces los indios no podían contra esa reforma liberal, no podían. Entonces, pero se fueron con Carrera y derrotaron a Morazán en combate en la ciudad de Guatemala. Pero es parte de lo mismo, es decir, ¿por qué son afectados? Porque no son considerados de alguna manera. No, porque las reformas liberales, atacaron a los indios, les limitaron sus propiedades, los cortaron. Por eso no los consideraron, es que no los consideraron. Pero eran los liberales, los liberales. Y por eso el conservador Morazán respaldan al conservador Morazán. Entonces apoyan a Carrera. Carrera gobernó 30 años. Y ayudó a la guerra nacional. Envió a sus mejores soldados. Sí. Rafael Carrera en Guatemala, Rafael Campos en El Salvador, siendo presidente, Santos Guardiola en Honduras y Juan Rafael Mora en Costa Rica. 3 Rafaeles. 3 Rafaeles. Así es la cosa. Ok. Vamos a hacer una pausa. Quiero agradecerle que ha estado en esta parte del programa con nosotros. La verdad es que hay que contar y entender la historia para ver qué es lo que hemos hecho y no estemos destinados a la muerte, como dice el lema. Condenados a olvidarnos, a que se nos olvide. Al olvido más que a la muerte, al olvido. Al olvido. Bueno, le agradezco su participación en esta parte, doctor. Okay. Hacemos pausa, regresamos para conversar con el doctor Roger Norori de otros aspectos relacionados con la independencia. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, segunda sesión de trabajo con la Academia de Geografía e Historia, esta vez para conversar acerca de la independencia de Centroamérica de la corona española en 1821, que es lo que se recuerda el 15 de septiembre de 1821, aquella asamblea en Ciudad Guatemala que produce el acta famosa. Que decimos es el acta de la independencia, pero tiene sus pero. ¿Por qué ese acto de Guatemala, que es un acto consultivo, al final de cuentas es un acto consultivo, crea confusión en Nicaragua? Pasa una cuestión en este caso, Noel, y es que Nicaragua no se esperaba el anuncio de la independencia, porque Nicaragua lo que había gestionado antes de 1821 era más bien, se le considera autonomía administrativa, pero siguiendo como parte del Reino de Guatemala. No hablaba de independencia, ¿no? Pero es que al final de cuentas ninguno está hablando de independencia de Guatemala, porque todavía se está pensando como la Capitanía General de Guatemala,
post-corona española, de alguna manera. Sí, el asunto es que, vamos a ver, en Guatemala lo que hay un debate ideológico. Las ideas ilustradas han llegado a Guatemala y se habla de ese nuevo discurso de nación, de patria, de libertad, de democracia y de todo eso, ¿no? Hay dos periódicos que son profusamente discutidos, ¿no? En el debate público. En Nicaragua no hay nada de eso. En Nicaragua solamente lo que hay, la realidad que existe es que Nicaragua debe llevar su producto, el añil, el cacao, el ganado, que eran los más sensibles, a Guatemala a vender bajo las leyes de monopolio comercial. Es decir, Guatemala obligaba a Nicaragua, bajo esas leyes de monopolio, a vender su producto en Guatemala a un precio que Guatemala dictaba. Eso a pesar de que desde 1760 España había dictado la libertad de comercio para todas sus colonias americanas. Entonces eso va a ir creando resquemor en los productores nicaragüenses. Y por ello es que estos productores aquí van a empezar a solicitar eso, ¿no? Como un recurso, ¿no? Una autodeterminación, una autonomía administrativa, tanto de Nicaragua como de Costa Rica, ¿verdad? Sin hablar de rompimiento con Guatemala ni con España. Es decir, van a seguir siendo, la idea es seguir siendo parte del reino de Guatemala y seguir siendo parte de la metrópoli española, ¿no? Esa es la idea. Hay un último planteamiento de los productores de Nicaragua, de Rivas, es decir, en ese caso que se le llamaba la Villa de Nicaragua, ¿no? Allá por 1802, ¿verdad? Pero esas peticiones nunca fueron aprobadas por las autoridades españolas, mucho menos por las autoridades guatemaltecas, porque después de todo el manejar el comercio nicaragüense les beneficia a ellos. Entonces no es posible para ellos pensar en sacrificar a la gallina de los huevos de oro, dándole autodeterminación, ¿ya? También piden, porque hay una ley esa misma ley que España da a conocer allá a la luz de las reformas borbónicas, habla de la libertad de puertos. Y entonces volvemos al tema de cómo se solicita desde Nicaragua el habilitar la ruta del río San Juan para comerciar, ¿verdad? con Colombia, es decir, con Nueva Granada, con Portobelo, con Cuba, pero también, y habilitar el puerto de San Juan del Norte, ¿no? Para el comercio, pero también esas peticiones nunca fueron aprobadas por Guatemala ni por las autoridades españolas, ¿ya? Entonces Nicaragua se mantuvo, a pesar de la libertad de puerto y de comercio, férreamente bajo control del monopolio que Guatemala siguió montando sobre el comercio, lo producido en Nicaragua. Es decir, pese a cierta apertura, digamos, que permite España, Guatemala se niega a que la región, a que su capitanía, sí, obedezca a esa apertura y continúe centrada en el mandato político, económico que está en Ciudad Guatemala. Así, no sucedió solamente en Centroamérica, por cierto, Noel, porque también Cartagena mantuvo el monopolio sobre las provincias del interior de Nueva Granada, y Buenos Aires mantuvo el control del comercio sobre lo producido por las provincias del interior, tanto del Paraguay como el Uruguay, de lo que salía del Paraguay y el Uruguay, como también de las provincias del interior de Argentina. ¿Y eso tenía como idea controlar los impuestos? De parte de España sí. No, pues, pero de parte de las localidades aquí, como Buenos Aires, como Guatemala, no. La idea solamente es sacar el mejor beneficio, el mayor provecho posible al comercio interior, solamente. Porque ellos tomaban ese producto, que lo compraban a bajo precio y lo iban a revender a mejor precio, aprovechando la libertad de comercio a Europa. Ok. Ahora, ocurre la asamblea el 15 de septiembre y en teoría, por lo menos eso es lo que dice el acta, se mandan emisarios a las provincias para notificar de esta
de esta consulta que se está haciendo sobre la independencia. Sí. Aquí en León se produce, la llamada acta de los nublados. De los nublados porque dice están nublados los tiempos, están nublados que tiene que ver un poco con que no está muy claro el asunto. Hay mucha confusión. Sí. Y precisamente por eso es la confusión, porque ellos no han pedido ni han buscado aquí en Nicaragua la independencia. Han buscado más bien una autonomía administrativa, solamente. Entonces, cuando les viene el aviso de independencia, bueno, ¿y qué es esto? Nosotros no. ¿Qué es lo que pasa aquí? Claro, pero algunos ven más allá y dicen, hombre, nos conviene entonces la independencia. Pues vamos, sobre todo los granadinos, ¿no? Para muchos historiadores, los granadinos fueron los primeros, digámoslo así, independentistas radicales. ¿verdad? Y hay razón en ello por cuanto era el centro del comercio en aquel momento, ¿no? Y les convenía apoyar la independencia con la esperanza de que Guatemala les concediera una libertad en el comercio, una apertura en el comercio, ¿no? Entonces, pero crea confusión, pues, porque no lo esperan. Entonces, ese es el acta de los nublados, en todo caso, redactada, firmada y auspiciada por el obispo Nicolás García Jerez, españolista, ¿verdad? Es decir, no está de acuerdo con la independencia, ¿no? Y entonces, no sabemos qué hacer en este momento. Lo que trata de decir, esperemos mayor información. Por el momento, declarémonos independientes de todo el mundo para ver qué pasa después. Esa es la única posición en ese momento. ¿Y en qué momento se vuelve realmente independiente Nicaragua? ¿Hasta el 23? Cuando se crea la en ese caso hay que entenderlo esto como un proceso, prácticamente. Vamos a ver, el punto de partida es la declaración de independencia, que aunque no se esperaba en Nicaragua, sí, en los meses subsiguientes, pues hasta la misma Iglesia tuvo que jurar la independencia, en el entendido de que en el acta de independencia, el artículo 10 del acta de independencia dice: nosotros seguiremos siendo católicos, apostólicos y romanos y no hay vuelta de hojas. No cambia nada. Dice, la Iglesia dice, hombre, por lo menos a nosotros no nos toca, vamos a hacer. Lo que no saben es que se está abriendo un proceso de secularización en Centroamérica, que muy pronto se van a ver los resultados, porque Ordóñez lo que va a hacer es empezar a atacar, digamos, a la Iglesia, a tomarse los templos, a tratar de manera muy irreverente todo lo que se considera sagrado en aquel momento, ¿verdad? Y entonces se van a encontrar con esa realidad un poco contradictoria para ellos, pero después de todo ya juraron la independencia, ¿no? Esa es la confusión que en todo caso sigue, ¿verdad? Entonces el punto de partida es eso, ¿no? Que se va a ir asentando la idea de la independencia, sí, porque lo que se busca desde Nicaragua también es la estabilidad. Entonces, la guerra de las juntas, que proviene después con Manuel Antonio de la Cerda y con Juan Argüello, es un poco eso, tratar la búsqueda de la estabilidad en el país, ¿no? Y cada uno de ellos, Manuel Antonio de la Cerda, que se le ha acusado de conservador, militante religioso y todo eso, ¿verdad? Es el presidente de la Asamblea, es decir, de un poder de Estado que no existía en Nicaragua hasta la independencia, de un poder de Estado que no existía en Centroamérica hasta la independencia, porque el artículo 5º o 6º creo que es el que habla del Congreso que se va a establecer en algún momento, dice el acta de independencia, ¿no? Y ese Congreso es la Asamblea, un poder nuevo, es decir, donde se van a discutir leyes y donde va a haber consenso y democracia y todo eso, ¿no? Y Manuel Antonio de la Cerda es el presidente de ese Congreso. El otro es el Ejecutivo, también un poder que no existía en Nicaragua hasta aquel momento, ¿no? Entonces, se va a ir consolidando poco a poco las piezas de ese nuevo esquema de poder, ¿verdad?, que van a terminar en 1824 con la cuestión de la Federación Centroamericana, porque la Federación Centroamericana ya es, de alguna manera, digamos, la realización de lo que se acordó en la independencia. Entonces, hay que verlo como un proceso, pues, no es porque, si nosotros nos fijamos solamente en el acontecimiento, decimos, sí, la independencia no fue ahí, sino que fue en el 38, cuando se independizó totalmente de la Federación de Nicaragua. No, para que hubiera existido la decisión de Nicaragua de renunciar a la federación, tuvo que haber existido el 24 y tuvo que haber existido el 21. Ahora, del 21 al 24
¿Qué atrasa este proceso? Es un asunto de comunicación, porque es decir, hoy en nuestra lógica de este mundo en el que vivimos, en donde el presidente Donald Trump hace un anuncio y medio segundo más tarde nosotros ya estamos claros del anuncio que está haciendo, ¿verdad? Hace 200 años no era de esa manera, se tomaba una decisión y era meses a veces lo que tardaba en conocerse de la decisión. Sí, lo que atrasa son muchas cosas, hay muchos factores. Uno de ellos es la inmadurez de las ideas políticas. Es decir, vamos a ver, hay un fenómeno nuevo en Centroamérica a partir del 22 que es la guerra civil. Nunca había habido una guerra civil entre los mismos provincianos, nunca había habido guerra contra los ingleses herejes en algún momento, ¿no? Pero no entre... La resistencia indígena, es decir, que era los pueblos originarios contra el... Sí, allá localizado en el 1535-30 por ahí, ¿no? Sí, pero no había habido pues eso de un enfrentamiento directo, ¿no? Ese es un fenómeno nuevo en aspecto social y político para Nicaragua. Lo es también esa nueva figura que son los nuevos poderes de Estado, que ahora son los que encarnan ese poder, a diferencia del rey, porque en Nicaragua, aunque nunca conocieron al rey español, se les educó para guardarle lealtad a ese rey lejano, para guardarle fidelidad a ese rey lejano, y lo tienen aquí registrado en la memoria como una figura de valor, pero ya no está, ya rompieron. Entonces, esos nuevos ejes de poder que son el poder legislativo, el judicial, son diferentes, y entonces la gente no llega a comprenderlo. No es porque en una población con un alto grado de analfabetismo es muy difícil que la gente comprenda inmediatamente qué es lo que se trata, ¿no? De qué se trata eso, ¿ya? Eso lo atrasa también, y lo atrasa también lo que llevó a ello, que son las guerras, por supuesto, ¿no? Las guerras no conceden estabilidad al país. Hay una guerra de 1824 al 29, por ejemplo, hay otra del 30 al 32, ¿verdad? La guerra federal que está por encima de esas dos guerras, ¿verdad? Entonces, todo eso atrasa el proceso político. Por eso es que hasta 1854 es que ya se puede hablar de una figura republicana establecida con Fruto Chamorro, con las reformas políticas que hace Fruto Chamorro. Cuando desaparece la figura del jefe de Estado, se crea ya como se crea el presidente, un régimen presidencialista y todo eso. Sí. Hasta ese momento. Ya. Ok. Bueno, la verdad es que es un proceso largo, bien podríamos dedicarle toda la hora. No, es un proceso largo y apasionante, y hay mucho que decir. Se ha escrito mucho de la independencia, Noel, pero hay muchos aspectos que han quedado por ahí todavía. Yo quise traer estas preguntas porque a mí me motivó esto, porque yo escribí un artículo que es la independencia de Nicaragua, no de Centroamérica. Vos hablaste ahora mismo al inicio de los procederes de la independencia, de que esto sucede en Guatemala y todo eso, pero ¿qué sucedió en Nicaragua? Fueron condiciones particulares al caso. Sí. ¿Ya? Totalmente particulares. Sí. Que no tienen que ver mucho con Guatemala. Sí tienen que ver por asunto de comercio, pero el debate ideológico aquí no se conoció. Ese debate de las ideas ilustradas que hubo en Guatemala aquí no se conoció mucho. ¿Hasta qué momento se empieza realmente a discutir? Se empieza a tener ideas de esas ideas ilustradas, de la libertad, pero se confunden ya en la segunda parte del 19, ¿verdad? Con ese nuevo paradigma que trae la revolución industrial, que es el progreso, la civilización. Es un paradigma de mucho valor que le dio mucho empuje en Nicaragua en ese momento. Podemos dedicar otro programa completo a este tema, pero bueno, el tiempo nos come. Quiero agradecerle que haya estado en esta parte del programa, doctor Nonori. Ya conversaremos. Bueno, muchas gracias. Hacemos pausa ahora en esta edición de Adelante Nicaragua y conversaremos a continuación con la doctora Ligia Madrigal. Regresamos en breve.
Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, la segunda sesión de trabajo con directivos de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. En este momento nos quedamos conversando con la doctora Ligia Madrigal Mendieta, que, bueno, cuando hablamos de la Guerra Nacional hablamos desde el punto de vista educativo, del aprendizaje, y por ahí nos vamos ahora también. ¿Ah? Es decir, porque sea o no el 15 de septiembre la fecha de independencia, es decir, está establecida pues como tal, yo sigo pensando que para los efectos no fue tal, sino que fue el inicio de un proceso ya, digamos, más formalizado, ¿no?, para llegar a la independencia. Pero esto, ¿cómo nos ayuda, por ejemplo, cómo nos ha contribuido para la construcción de Estado? Bien, bueno, usted decía, ¿verdad? Hay que verlo como un proceso, y también hay que no, porque a veces nosotros nos situamos en otras experiencias, por ejemplo, la experiencia latinoamericana, donde pues ahí está lo épico, ahí está la batalla, ahí están los héroes, grandes héroes. Nuestro proceso es muy particular, ¿verdad? Nuestro proceso pues fue una acción política, pero que tiene antecedentes y tiene una base, que fue la que dio resultado a ese momento que inicia, ¿verdad?, esa construcción de lo que va a ser el Estado. Entonces, muy importante en el sentido que todo ciudadano, nosotros somos parte del Estado, ¿verdad? Todos los nicaragüenses, el extranjero es parte de este Estado nicaragüense, toda la población es parte del Estado. Entonces, si nosotros no sabemos cómo se dio ese proceso, cómo inició ese proceso, pues nosotros la verdad que no nos sentimos partícipes del Estado, y decimos pues que este gobierno tiene la culpa, que X gobierno, y hacemos historias de malos y buenos gobiernos, y no vemos, ¿verdad?, que esa evolución histórica, ¿verdad?, vamos insertados nosotros, y nosotros como tal pues debemos de aportar, ¿verdad?, a seguir construyéndolo, porque también no tenemos pues un Estado perfecto, tenemos que seguir consolidando nuestro Estado-nación. Entonces, este acontecimiento que hay que verlo desde, ¿verdad?, esa segunda mitad, ¿verdad?, del siglo XVIII, desde la segunda mitad del siglo XVIII, donde se calaron a partir de las ideas ilustradas, de la dinámica comercial, de la situación misma que vivía España, ¿verdad?, de la llegada de los Borbones como tal, pues se calaron ideas de libertad comercial, pues que despertó en ese criollo esa necesidad de autonomía, una autonomía que en ese momento pues es una autonomía búsqueda de tipo económica, de buscar cómo comercializar y de bajarse los impuestos que los ahogaban, y de tener mejores posibilidades de intercambio, dado que el monopolio comercial pues los estaba pues atando de viaje. Entonces, que en ese sentido, si lo vemos nosotros desde ese finales de la segunda mitad del siglo XVIII, o en esa gran primera parte del XIX, con los movimientos denominados preindependentistas, ¿verdad? El mismo movimiento de Granada pues fue una lucha, ¿verdad?, importante, el movimiento de León, los levantamientos en Masaya, en Rivas, pues todo eso conlleva la necesidad de la búsqueda de autonomía administrativa, y esa es una base para el futuro Estado que vamos a construir pues de manera traumática en esa gran primera parte del siglo XIX, y que vamos a consolidar en esa segunda parte del siglo XIX. ¿Y cómo se ve ahí reflejado? Si lo vemos como proceso, esa parte donde decía somos independientes, ¿y de qué nos estamos separando? De España. Y si nos estamos separando de España, somos capaces de buscar alternativas de cómo guiar nuestro futuro en términos de estructura. Pues que un poco confuso, traumático, ¿verdad? También fue fenómeno constructivo muy traumático, porque las luchas localistas, las contradicciones, pues conllevaron a momentos muy, muy duros. Pero fue ese inicio, porque pronto nosotros, por ejemplo, en esa búsqueda tenemos, por ejemplo, lo que es la Constitución Federal,
Y en esa Constitución Federal nosotros vamos a encontrar los cimientos de las instituciones estatales. Ahí están los cimientos, o sea, por primera vez se habla, por ejemplo, del pensar en esa construcción de la república, en esa separación de poderes, en la existencia de un ejecutivo con jefes de Estado como tal, en un poder judicial, en una unidad, en un concepto de una unidad centroamericana, de leyes centroamericanas pues que regían pues a los ciudadanos, a los habitantes del territorio centroamericano y que tuvieron validez, por ejemplo, pues para el periodo bien podía trabajar un nicaragüense, bien podía trabajar en El Salvador, en Honduras, en otro país centroamericano. Entonces tenemos nosotros que es el cimiento de la construcción de los pilares fundamentales del Estado. Por ejemplo, soberanía, ya nos delimitamos nosotros como Estado de Nicaragua, ¿verdad? Y en esa soberanía teníamos límites anteriormente que habían estado marcados, por ejemplo, por la presencia de la Iglesia Católica, pues se evangelizaba y ahí se determinaba el límite, o por la presencia del ejército español como tal, pero ahora nosotros vamos a tratar de preservar pues esta soberanía territorial de manera también pues dificultosa y traumática, porque en medio de ello, por ejemplo, es que se da pues los inicios de la pérdida de Nicoya, por ejemplo, o la pérdida de Guanacaste, ¿verdad? Por ejemplo, donde Nicaragua pues perdió esa gran parte de ese territorio. Pero sí, hay ejemplos claros de cómo apuntan, ¿verdad?, a la necesidad de la consolidación o del establecimiento de las instituciones que velen por el territorio, por la ciudadanía, por ejemplo, el concepto de ciudadanía, que era limitado pues porque estaba basado en los bienes patrimoniales, pero se avanza en el concepto de esa ciudadanía, ¿verdad?, centroamericana, de ese concepto de ciudadanía centroamericana en el periodo, que sigue siendo un Estado confesional, sí, porque en el mismo acta de la independencia se le da el papel preponderante siempre a la Iglesia Católica de seguir apaciguando los ánimos, de seguir velando por la población, pero es un comienzo que lo vamos a ver en medio de esa situación traumática, lo vamos a ir viendo materializado con los intentos de Fruto Chamorro Pérez que desembocan con la Guerra Nacional y posteriormente a la Guerra Nacional. Entonces es muy importante ver que nuestro proceso es muy original, que tiene influencia extranjera, sí la hay, de ideas ilustradas, ¿verdad? Pero es un proceso muy, muy particular, es un proceso que se trató, ¿verdad?, de manera pacífica, pues de emprender el desarrollo del Estado, ¿verdad?, de nuestro Estado y la construcción de la República, por lo tanto, de ese concepto de República. Entonces, en ese sentido, pues si la vemos esa fecha separada, pues podemos decir eso no es independencia, porque también tenemos una dificultad, a veces juzgamos con los conceptos que tenemos actuales, ¿verdad? Y por ejemplo pensamos en el concepto de independencia actualmente, sí, y lo trasladamos a esa primera parte de ese siglo XIX. Entonces efectivamente no hay independencia como la que nosotros vivimos o soñamos en estos tiempos, pero es el inicio y es la separación de España, ¿verdad? Es el comienzo de nosotros como Estado, es el comienzo de querer establecer una república y por lo tanto tiene validez, ¿verdad? Es muy importante de que nosotros veamos cómo nacimos como Estado. Siempre en el sentido de que nosotros nos sintamos identificados dentro de ese concepto de Estado, aquella utilidad que decíamos nosotros de la historia, ¿verdad? Si yo conozco cómo se construyó Nicaragua, pues ahora hay leyes nuevas, modernas, leyes que abarcan a los niños, ¿verdad? En aquel tiempo no existía nada de ello. Entonces yo me siento involucrado y yo actúo a favor del desarrollo de Nicaragua, ¿no? Pero ese inicio está ahí. Ok, entonces me decía usted que junto a la construcción del Estado está también la construcción de la ciudadanía. Y la ciudadanía es entender deberes y derechos. Correcto. Especialmente deberes, porque a veces nos acordamos mucho de los derechos, pero se nos olvidan los deberes. Y esa es parte importante de la ciudadanía. Que es un tema distinto a la identidad nacional, porque la ciudadanía no necesariamente nos da identidad nacional.
bueno, tiene que ir un poco de la mano. No, por eso digo, no necesariamente nos da identidad nacional. Claro, porque nosotros podemos ser ciudadanos y no tener identidad, porque es una categoría legal. Pero la meta es que esos ciudadanos nos sintamos identificados con el territorio en el que vivimos, identificados con nuestro pasado, con nuestra evolución como tal. O sea, debería ser, ¿verdad?, obligatorio, y que nosotros realmente nos sintamos nacionales, ¿verdad?, que nosotros nos sintamos identificados con la nación, ¿verdad?, la identidad, el imaginario colectivo. Si nosotros todos actuamos como ciudadanos comprometidos con identidad para el pueblo, pues tendremos mejores resultados. Entonces, que efectivamente pues es una categoría que debemos de trabajar unidos con la palabra identidad, con la palabra reconocimiento de ese pasado. Pero más que una obligación, a mí me parece que resulta de un proceso de conocimiento. Es decir, uno se identifica con el país en la medida en que se compromete con el país, claro, de alguna manera, en que conoce al país, claro, en que conoce su camino, su historia, y en el que conoce sus lugares. Claro. Eso a uno lo identifica y a uno lo apega. Tal vez la palabra no sea apego, pues, pero uno lo apega al territorio. O sea, tenemos apego a nuestro territorio. Lo enraiza de alguna manera a esto, ¿no?, que llamamos patria. Claro, sí. Eso tiene que ver con ese mismo elemento de la construcción de la historia, de la necesidad de que nosotros pensemos en que debemos de elaborar, de construir, de reelaborar incluso nuestra historia de manera objetiva, porque cómo van a tener conocimientos, por ejemplo, los niños, si nosotros no construimos, no buscamos cómo, por ejemplo, preservar nuestras fuentes, todas las fuentes de la época contemporánea, nuestros archivos, el valor fundamental que tienen los archivos, para que nosotros tengamos conocimiento de ese pasado y en base a ese conocimiento podamos realmente conocer nuestros orígenes y podernos identificarnos con el resto, ¿verdad?, de nuestros compatriotas, con el resto de la ciudadanía. Entonces es muy importante esos esfuerzos que a partir pues de esa segunda mitad del siglo XIX se comenzaron a dar, pero hay un referente, y el referente es que Nicaragua es independiente, que Nicaragua tiene que construir, ¿verdad?, que tiene que delimitar, cuidar su soberanía, delimitar su territorio, y pues con altos y bajos, pero se fue dando y se dio la construcción del Estado nacional. Ya le decía, altos y bajos, por ejemplo, pérdidas de territorio, contradicciones a lo interno, abuso a los derechos, como decir, de nuestros indígenas, ¿verdad? Porque con el son de consolidar ese Estado, pues también abusamos de las costumbres de nuestros indígenas, entonces pusimos leyes contra la vagancia, leyes que afectaban el comportamiento cultural de nuestra sociedad indígena, o el arrebato de la tierra. Indígenas que habían quedado con sus tierras, ¿verdad?, fueron arrebatadas por el sistema de integración pues al mercado capitalista, que implicaba el desarrollo cafetalero. Entonces, altos y bajos, pero se construyó ese Estado, ¿verdad?, en medio de contradicciones. Entonces es muy importante el referente de la independencia, porque a partir de ahí comienza la construcción de las instituciones que serán propias de nuestro territorio, en medio de reminiscencias coloniales, de prácticas coloniales que se fueron reemplazando, desarrollando pues a lo largo de ese siglo XIX. En esta reunión del 14 de septiembre, en Ciudad Guatemala, se plantean justamente las bases para la construcción de ese Estado. Es decir, se habla de la creación de asambleas, más que de asambleas, es decir, de lo que van a ser asambleas, pero de órganos consultivos, órganos que más tarde van a terminar de ser los legislativos, ¿no? Que van a comenzar a definir, ¿verdad?, esas instituciones, sí, ¿verdad? Es decir, que va a dar forma. Eso es poner las bases de eso que se va a construir, de lo que tenemos hoy. Claro, las bases son la separación. Lo primero, había que separarse de España, con distintas posiciones. O sea, nosotros en Centroamérica experimentamos eso, la discusión de distintas
posiciones a la hora de llegada. Pues el hecho que diga fue una encerrona y fue pacífico, pues deberíamos de reconocer ese carácter pacífico, ¿verdad? Sí. Que no necesariamente tenía que ser igual con otras experiencias, claro, como experiencias latinoamericanas, donde tuvo que correr sangre para... Exactamente, ¿verdad? Sino que comenzó ese proceso de esta manera y corrió la sangre en las contradicciones localistas en el desarrollo, pero fue prácticamente la manera de cómo nos separamos y nos seguimos ya unidos a España, ¿verdad? Incisos. Sí. Yo le quería preguntar de esto del acta. ¿Qué queda hoy, además de esas bases para la construcción del Estado? ¿Qué queda hoy? Porque, por ejemplo, a finales del siglo XIX, en Nicaragua se produce la separación Estado-Iglesia, que de alguna manera está marcada, sí, en el acta de Ciudad Guatemala, que dice que vamos a continuar siendo católicos apostólicos romanos. Sí, un ¿no? Estado. Sí. Sin embargo, se empieza a hablar del Estado laico a finales del siglo XIX en Nicaragua. Es decir, ya eso ya no es herencia del acta, ¿verdad? ¿Qué herencias del acta tendríamos hoy en Nicaragua? Bien, pues la primera herencia es nuestra independencia, con el concepto de independencia en ese momento, ¿verdad? La separación. De hecho, ese reconocimiento de separación de España, fíjese usted, tardó muchísimo tiempo para que España reconociera que nosotros éramos independientes de ellos, ¿verdad? A través de los tratados de amistad y comercio, en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, un proceso muy lento, muy paulatino, pero que tiene su inicio ahí. El sentido de la institucionalidad de crear una república, esas ideas ya estaban enmarcadas dentro de ese proceso. El problema era el cómo hacerlo, ¿verdad? Y pues hicimos muchos errores, pero también muchos aciertos. Por ejemplo, la Constitución Federal es una constitución base, la Constitución nuestra del 26 es una constitución base para la construcción de esas instituciones repúblicas, de ese poder judicial, de ese poder ejecutivo, de la construcción de los jefes de Estado como tal, o la presencia de los jefes de Estado es fundamental ello. Pero ¿qué sucede? Y planteamientos muy avanzados en la Constitución Federal, pero que sin embargo no eran asimilados por la mayoría de la población, porque la mayoría de la población éramos un Estado confesional, ¿verdad? Éramos un Estado plenamente católico, religioso, y que no hubo comprensión de esos avances planteados muy inmediatamente al darse la independencia, con el hecho de la Federación Centroamericana. Entonces, esa tuvo que ya entrar en la discusión y que en la segunda parte del siglo XIX pues se lograse esa separación real Iglesia-Estado. Es en ese periodo también que se habla de las libertades. Ahí en nuestra acta de independencia se habla de abolición de la esclavitud, ¿verdad? Y óigase, es 1821. Antes, lógico que la esclavitud en estos otros pueblos que menciono es diferente, ¿verdad? Sí. Pero antes de que la abolieran los mismos Estados Unidos, antes que la aboliera Brasil, ¿verdad? Aquí ya se habla de abolición de la esclavitud, ¿no? Pues el hecho de emprender lo que implica la libertad comercial, los planteamientos de libertad, los planteamientos dados por los criollos. Todas esas cosas van a seguir vigentes, ¿verdad? O se va a seguir luchando porque realmente se logren en todo ese transcurso de ese siglo XIX. Entonces, la vigencia fundamental es que nosotros somos un país soberano a partir de ahí, ¿verdad? Y somos un país independiente. Pues muchos dicen que tenemos muchas deudas externas y por lo tanto no somos independientes. Tenemos la capacidad de ¿qué? De negociar, tenemos la capacidad de hacer préstamos, tenemos la capacidad del reconocimiento de los organismos internacionales, y esa es una herencia, esa es una base de que nosotros comenzamos a construir nuestro país, ¿verdad? Y que somos independientes, y eso es lo que debemos de valorar, ¿verdad? Porque muchos pueblos pudieron seguir siendo, y todavía en tiempos del siglo XIX, por ejemplo, Cuba seguía siendo dominio de España. Sí, ¿verdad? Sí, casi hasta finales del siglo XIX. Sí, ¿verdad? Y por lo tanto, pues también injerencia norteamericana por los intereses
económicos, ¿verdad?, dentro de la isla, pero nosotros ya éramos independientes. Entonces eso hay que aplaudirlo, hay que conmemorarlo, hay que enseñar a valorar, ¿verdad?, que nosotros no debemos de perder nuestra independencia, que nosotros debemos de luchar por nuestra soberanía, ¿verdad?, con dignidad, con patriotismo, con orgullo, reconociendo que tenemos un país donde podemos nosotros desarrollarnos, ¿verdad?, que el joven principalmente conozca y valore, ¿verdad?, esa historia pasada en función del amor a su patria, de su compromiso de trabajar por una Nicaragua cada día mejor. Sí. Bueno, quiero agradecerle, doctora, que haya estado con nosotros, a todos ustedes, los miembros de la academia que han dedicado tiempo para preparar estos temas y que los podamos conversar hoy aquí en esta edición. Le agradezco mucho. Muchas gracias a usted. Sí. Nuestro agradecimiento también para nuestras amigas, amigos televidentes en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de provecho para ustedes.